Sientes que la sociedad juzga cada vez más las cosas que haces. No hablo de cometer un delito, ni de hacer daño a alguien. Hablo de tu vida cotidiana, lo que comes, lo que piensas, cómo hablas, cómo educas a tus hijos, qué coche conduces, qué opinas, cuánto dinero ganas, cómo lo haces, qué votas, incluso lo que no dices, porque cada vez más aspectos de nuestra vida parecen estar sometidos a evaluación permanente. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa, hay tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. Cuando hablamos de Europa, solemos hacerlo desde una idea muy concreta, la idea del progreso, la idea de una sociedad avanzada, más justa, más respetuosa con las diferencias, y en cierto modo, esa idea ha definido gran parte del proyecto europeo de las últimas décadas. Europa se ha convertido en el lugar donde más se habla de derechos, de inclusión, igualdad y diversidad, de protección social, de reconocimiento y convivencia. Sobre el papel, todo eso parece positivo. ¿Quién podría estar en contra de una sociedad más justa? ¿Quién estaría en pro de la desigualdad o la discriminación? El problema aparece cuando dejamos de hablar de principios generales y empezamos a hablar de cómo se intenta construir esa sociedad ideal, porque poco a poco ha ido apareciendo una idea de que prácticamente cualquier conflicto social puede corregirse mediante nuevas normas, nuevas instituciones o nuevas formas de intervención social. Pero ¿existe algún límite? Porque cada vez que identificamos un problema, creamos una solución. Cada vez que aparece una nueva sensibilidad social, generamos nuevas reglas para protegerla. Cada vez que detectamos una nueva desigualdad, ampliamos el sistema para intentar corregirla, y así sucesivamente. Mujeres, inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, minorías religiosas, personas LGBTI, y nuevamente el objetivo parece razonable: construir una sociedad donde nadie quede atrás, donde nadie sea discriminado, donde nadie sea excluido. Pero cuanto más intenta una sociedad adaptarse a todas las diferencias existentes, más compleja se vuelve, más regulada, más sensible, más pendiente de evitar cualquier conflicto. Y quizá ahí aparece una de las paradojas más interesantes de nuestro tiempo, porque nunca habíamos vivido en una sociedad tan preocupada por el bienestar social, y sin embargo cada vez parece más difícil convivir con quien piensa diferente. Cada vez resulta más difícil discrepar, más difícil matizar, más difícil decir según qué cosas sin generar una reacción inmediata. Porque poco a poco muchas discusiones han dejado de ser simples desacuerdos, se han convertido en cuestiones morales, y cuando una discusión se convierte en una cuestión moral, deja de existir espacio para los matices. ¿Puede una sociedad seguir avanzando intelectualmente si cada vez es más difícil cuestionar sus propios marcos? Parece que ya no se trata de estar equivocado, se trata de estar del lado correcto o incorrecto. Y eso cambia completamente la forma en la que funciona una sociedad, porque cuando todo se convierte en una cuestión moral, todo se convierte también en un juicio. Lo que comes, consumes o votas. Lo que compras, conduces o publicas. Todo puede convertirse en una declaración moral. Comes carne. Hay quien te juzga. No la comes, también. Si viajas mucho, problema. Si no viajas, también. Tienes hijos. Hay críticas. Y si no los tienes, lo mismo. Ganas mucho dinero. Hay sospechas, no lo ganas. También aparecen juicios, parece imposible escapar. Y el resultado es una sensación extraña.
la sensación de que la libertad sigue existiendo, pero de que cada vez está más condicionada por expectativas sociales, porque legalmente puedes hacer muchas cosas, pero socialmente no siempre puedes hacerlo sin consecuencias, y eso genera una forma de presión mucho más difícil de identificar. No viene de una ley o de una prohibición, viene de la mirada constante de los demás, de la necesidad de posicionarse, de la obligación implícita de demostrar que estás alineado con determinadas sensibilidades sociales. Y cuanto más se amplían esas sensibilidades, más difícil resulta satisfacerlas todas al mismo tiempo. Porque las expectativas aumentan constantemente, y ninguna persona puede cumplirlas todas. Pero el fenómeno no termina ahí. Porque al mismo tiempo que aumentan las expectativas sociales, también aumenta la polarización. Y quizá este sea uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la desaparición progresiva de los matices. Hoy parece que cualquier debate debe resolverse entre dos posiciones enfrentadas. O estás a favor o en contra, perteneces a un grupo o al contrario, eres parte de una identidad o de otra. Y poco a poco desaparecen los espacios intermedios, desaparecen las dudas, los grises, desaparece la posibilidad de decir: no estoy completamente de acuerdo con ninguno de los dos. Porque el sistema premia la confrontación. La polémica genera tensión, la indignación genera visibilidad, la complejidad genera aburrimiento. Y así, poco a poco, las posiciones más extremas terminan ocupando más espacio que las moderadas. Pero quizá la cuestión más interesante sea otra. ¿Qué ocurre con el individuo dentro de todo este proceso? Porque una sociedad no deja de ser un conjunto de personas. Personas que intentan construir su vida, desarrollar sus proyectos, alcanzar sus objetivos, equivocarse, aprender, crecer. Y aquí aparece una tensión que rara vez se discute: la tensión entre la libertad individual y la presión colectiva, porque cuanto más normas sociales aparecen, cuantas más expectativas se generan, cuantos más comportamientos son evaluados moralmente, más difícil resulta actuar fuera de determinados marcos. Y esto también afecta al éxito, a la ambición, al desarrollo personal, porque incluso el éxito económico suele estar sometido a una evaluación moral permanente. Si una persona acumula riqueza, si crea una gran empresa, si destaca enormemente sobre la media, la conversación rara vez se limita al mérito. Aparecen inmediatamente preguntas morales: ¿es justo? ¿Es ético? ¿Debería tener tanto? Representa un problema. Y en este punto observamos algo más profundo: la creciente tendencia a interpretar prácticamente cualquier aspecto de la vida desde categorías morales o ideológicas. Y cuando todo se interpreta de esa manera, la sociedad se vuelve cada vez más exigente con el individuo, más vigilante, más correctiva, más normativa. Y quizá ahí encontramos la paradoja central de Europa: una sociedad que aspira a ser cada vez más libre, pero que al mismo tiempo genera cada vez más obstáculos para conseguirla. Una sociedad que busca proteger a todos, pero que para hacerlo necesita regular cada vez más aspectos de la convivencia. Una sociedad que persigue el bienestar, pero que encuentra dificultades para integrar opiniones distintas. Y quizá por eso la pregunta importante no sea económica, ni tecnológica o política. Quizá la pregunta sea cultural. ¿Acaso tanta intransigencia no termina generando conflictos nuevos? Porque tal vez el verdadero desafío de Europa no sea la falta de riqueza, ni la falta de derechos, ni de protección. Tal vez el desafío sea encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la necesidad colectiva de construir una sociedad mejor.
Y quizá esa sea una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. ¿Puede una sociedad seguir ampliando promesas sociales sin juzgar a los demás? Comenta y suscríbete. Nos vemos en el siguiente capítulo de Miopía Social.